Bueno, pues yo me llamo Isabel, soy profesora de latín en el IES Arabuleila y pues este es mi primer año aquí en el centro y como siempre llevo a cabo en todos los centros por donde voy planes lectores porque creo que la lectura es importante para la formación del alumnado, pues propuse una actividad lectora en este centro y ha sido muy bien acogida tanto por el equipo directivo como por el equipo de la biblioteca. Entonces contactamos con la editorial Anaya y a través de la editorial Anaya pues hemos preparado todo este encuentro con la escritora, hemos creado además un club de lectura en la biblioteca y todos los alumnos de latín de cuarto de la ESO pues han leído el libro de la escritora y se ha cristalizado pues en esto que ha pasado hoy. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como sabéis, estamos aquí para tener un encuentro literario con la autora y escritora Ana Alcolea, ¿vale? Estamos enormemente felices de tenerla aquí. ¿Sí? De tenerla aquí. Tenemos que agradecer este evento, pues, como no, a la editorial Anaya, que ha sido lo que nos ha hecho posible, y a Rosa, que la tenemos aquí. Muchísimas gracias, porque me va a tener en cuenta, y Ana Alcolea es hoy por hoy una de las autoras, de las escritoras pues, con más renombre en nuestro país, tanto en literatura juvenil como infantil. De hecho, pues ha ganado recientemente, ¿no?, el premio de la Fundación Cuatro Gatos, ¿no? Hace una semanita, un libro que os recomendamos desde aquí, que es Las chicas de la 305, ¿verdad? Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que esto es un acto para ellos, para que lo disfruten y puedan comentar contigo pues el que le ha parecido por los libros que hemos leído, ¿de acuerdo? Entonces solo me queda agradecer también, bueno, ya primero van a salir ahora después los alumnos del primero de bachillerato, que van a hacer una presentación tuya, y luego algunos alumnos del club de lectura porque quieren dirigirte unas palabras pues, de agradecimiento, ¿vale? Sí, hay cuarto, primero de bachillerato y luego de la club de lectura pues hay el primero, de segundo, de tercero, de cuarto y tenemos a un niño de cuarto de primaria. Qué bien, porque me lo he traído. Tiene unas cosas muy bonitas. Sí, se lo han traído los reyes. Así que, y nada, entonces pues agradecer aquí a todos los asistentes. Tenemos también a María Ángeles Polo, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cura, y a Antonio, que hemos presentado, que es de Ideal, y por supuesto pues a la Junta Directiva, a la directiva del centro, por permitirnos por realizar todas estas actividades tan interesantes, pues sobre todo para los alumnados. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sin más le doy paso a las alumnas y alumnas de bachillerato que van a hacer una presentación breve. Muchísimas gracias. Muy buenas a todos. Somos alumnos de primero de bachiller y vamos a hacer nuestro trabajo, exponerlo sobre el trabajo de Ana Alcolea. Bueno, Ana Alcolea es una escritora española especializada en literatura infantil y juvenil. Ella se licenció en Filología Hispánica y se diplomó en Filología Inglesa. En 1986 es profesora de instituto de Lengua y Literatura. También pronuncia frecuentes charlas en colegios e institutos, además de publicar ediciones didácticas de obras de teatro y escribir artículos de investigación literaria.
Ella ha participado como ponente en numerosos cursos sobre animación a la lectura, cine, enseñanza y teatro. Ana nació en Zaragoza el 3 de marzo de 1962. Está casada con un profesor noruego y tiene un hijo llamado Roberto, el cual está estudiando en la costa de Italia. Su primer libro fue publicado en 2001. Es un libro para jóvenes, el cual se llama El medallón perdido. Ahora mismo es escritora, aunque antes se dedicaba a la enseñanza, era profesora. Entre sus numerosos libros destacamos El medallón perdido, El retrato de Carlota, Donde aprenden a volar las gaviotas, El bosque de los árboles muertos, La noche más oscura, El secreto del galeón y El secreto del espejo. Su primera novela para adultos se llama Bajo el león de San Marcos. Le siguen Postales coloreadas y el último El brindis de Margarita. Sus libros tratan del amor a la familia, amor a la libertad, amor a uno mismo, de la violencia machista, valores de las personas y sobre cómo labrar nuestro futuro. Entre los numerosos premios que ha recibido Ana Alcolea mencionamos Premio de Cervantes Chico en el 2016, Premio de las Letras Aragonesas en el 2019. El jurado ha añadido que Ana es una escritora de gran imaginación que tiene una importante labor pedagógica. Premio Búho en el 2022, en su reconocimiento a su exitosa carrera. Premio de la Fundación José Antonio Labordeta en el 2021. Recibe este premio por su forma de enfrentarse a la lectura y a la escritura y crear mundos donde todo cabe y todo puede suceder. Octavo Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con la obra La noche más oscura. Fue finalista en los Premios H en el 2016 con El secreto del galeón y recientemente acaba de recibir el premio de la Fundación Cuatro Gatos por su novela Las chicas de los 305. Ana Alcolea también ha participado en algunos artículos de opinión que están publicados en el diario El Heraldo de Aragón, titulados Silencio, pétalo o piedra, en los que cuenta sus opiniones sobre el entorno y también habla de sus sentimientos más profundos. En su artículo de título Silencio, habla de que los bonitos sonidos de la vida no existían sin los silencios previos o posteriores a estos, y que los silencios tradicionales del mundo se están perdiendo, como por ejemplo pasar las páginas de un libro. En Pétalo, la aragonesa opina acerca del paso del tiempo, hablando de este como una metamorfosis continuada en la que la esencia se transporta junto con la edad, pero que nunca cambia porque es tan eterna como el deseo del ser. Y por último, en el artículo de opinión Piedra, Ana Alcolea habla de la naturaleza, pues la escritora piensa que en algunos lugares se puede sentir el origen del mundo, como por ejemplo caminando por la montaña o mirando al suelo, y que esto nos ayuda a estar en la piedra que nos sostiene. Bueno, pues esto ha sido todo y muchas gracias por la atención. No sé qué decir. Primero, buenos días y muchísimas gracias a estos espléndidos, elegantísimos presentadores. Creo que nunca me habían presentado tan bonitos, lo digo de verdad, y tan elegantes, ¿no? Que os habéis puesto para la ocasión. Un pequeño detalle. Yo no tengo ningún hijo que se llame ni Roberto ni de ninguna manera, no sé dónde lo habéis sacado, pero sí que es verdad que me invento un personaje que se parece mucho a mí y que tiene un hijo que está estudiando en Italia. Entonces no sé si ponen alguna cosa, pero me ha encantado porque si yo hubiera tenido un hijo probablemente le habría puesto Roberto. Habéis leído el pensamiento ahí, pero no contaréis luego. Y seguramente me habría mandado a estudiar a Italia porque tengo familia en Italia y tengo gente que quiere ir a Italia. Así es que ahí ha habido una cosa mágica extraordinaria. Sí, porque sale aquí. Ya, me sido muchas cosas. Sí, pero me gusta, ha sido una casualidad muy bonita, ¿no? Que eso, pero no tengo ningún hijo. Mis hijos, mis partos son de libros. No salen por el mismo sitio. Bueno, buenas tardes, Ana. Yo soy la Samantha, alumna del Club de Lectura y la estamos leyendo los libros tuyos. El secreto del galeón y el secreto del espejo. Los miércoles, la hora del recreo, nos reunimos de alumnos para comentar el secreto del galeón. Y los jueves se reúnen otros días para comentar el secreto del espejo. La Club de Lectura ha comenzado, ya que algunos alumnos se querían leer algunos de tus libros, hace muy conveniente que esperamos que siga para adelante. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco de mejor y de poder hablar. Muchísimas gracias a vosotros. Amenazo con quedarme aquí todo el día o algo, porque si están más todos, que en fin, que da gusto. Que bueno, muchísimas gracias por este recibimiento tan cálido, tan especial, tan hermoso.
Muchas gracias a los profesores que habéis organizado la actividad, a Rosa especialmente, mi queridísima Rosa de la editorial Gaia, por organizar la actividad junto con vuestros profes, a la señora Monserjana, al periodista que nos acompaña y bueno, a todos los compañeros del instituto. Y bueno, sobre todo a vosotros por haberos leído o estáis leyendo El secreto del espejo. ¿Lo habéis terminado ya? Sí. Vale. Y me encanta que tengáis un club de lectura en el que se lean libros a las horas del recreo, que se pueden hacer muchas cosas en el recreo, pero también leer. Porque claro, leer es una actividad que claro, alguno a lo mejor piensa que es algo aburrido y algo que no sirve para nada. Seguramente yo me encuentro, claro, muchos centros, muchos niños que me dicen, yo leer, ¿para qué? Y yo pienso, si yo no hubiera leído tanto como leía a vuestra edad y antes y después, ¿pensáis que estaría ahora aquí hablando de mis libros? No, sería otra persona distinta. Tendría la misma cara, probablemente sí, claro, la cara la tendría igual. Pero sería mi pensamiento y mi yo sería otro, no sería yo, porque a ver, somos lo que comemos y bebemos. Eso alimenta nuestro cuerpo, pero también somos lo que leemos. Si nos leemos nuestro pensamiento, ¿dónde se queda? Pues se queda muy corto, muy pequeño y a veces casi inexistente. Por eso, antiguamente, no tan antiguamente, a la gente normal, como a vosotros y como a mí, no les enseñaban a leer ni a escribir. Si nosotros hubiéramos nacido hace 120 años, probablemente ninguno de los que estamos aquí, ni los mayores ni vosotros, sabríamos leer ni escribir, porque los poderosos sabían del poder extraordinario que tiene la lectura para acceder al conocimiento que estaba y está en los libros, y también para desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y por tanto libre. Con lo cual, pues claro, no quería que la gente normal como vosotros y como yo supiera tanto. Así que no enseñaban a leer. Mi abuela tuvo que aprender a leer cuando era mayor. Así que nuestros antepasados, yo creo que les debemos eso, ¿no? Les debemos leer lo que ellos no pudieron. Más cosas que hacemos cuando leemos vivimos muchas vidas. Si yo os pregunto cuántas vidas tenéis, espero que nadie me diga que solo tiene una. Porque una vida tienen las personas que no leen. Una vida más o menos intensa, interesante, corta, larga, pero una. En cambio, las personas que leemos tenemos tantas vidas como personajes hay en los libros. Habéis leído El secreto del espejo, habéis sido Gilda, Carlos, Elena, habéis sido unos druidas, habéis sido Flavio, Cayo, habéis sido personajes que nunca seréis. Porque alguna vez seréis Gilda secuestrada por los druidas en algún lugar de Britania. ¿Alguna vez seréis Flavio en el Imperio Romano, en César Augusta? ¿Seréis alguna vez esos personajes? No, porque nunca viviremos esa época. Entonces estamos viviendo a través de los libros unas épocas y unas vivencias que guardamos en nuestra memoria, que son ficticias, pero las guardamos en nuestra memoria con mucha más fuerza que muchas cosas reales que nos pasan o que hacemos. Porque ninguno de nosotros se acuerda de lo que comió el 3 de abril de 2020. Pero algo comimos. Nosotros ya estuviéramos malos, algo comimos, algo real. No nos acordamos. Entonces nos acordamos de Gilda, nos acordamos de los 3 mosqueteros, nos acordamos de los libros que habéis leído de los personajes, que son ficción y que están en nuestra memoria con más potencia que la realidad. Dicen los científicos que nuestro cuerpo está hecho en un 70% de agua, ¿verdad? Pues yo me pregunto, ¿qué porcentaje habrá en nuestra memoria de realidad y qué porcentaje hay de ficción? Pues no lo sé, pero mucha ficción, somos ficción. Don Quijote de Cervantes lo sabía muy bien. Somos ficción en un porcentaje muy elevado. Y si no metemos ficción a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, pues nuestra vida se queda muy pequeña, con pocos agarraderos cuando vienen los problemas, porque la lectura nos hace mucho más fuertes. Es una columna vertebral que nos da todas esas vidas que llevamos, una columna en la que podemos asirnos cuando las cosas son más complicadas. Y a los pequeñines, cuando doy charlas a chiquilines, primero y segunda vez que estoy con gente de pequeña, que son muy pequeños, les digo, yo aquí donde me veis, y hago así teatro con mi pelo, con la ropa que lleve, les digo, yo aquí donde me veis y con esta pinta, yo he calzado banderas. Se lo creen, ¿eh? Y me lo ponen en duda, porque no ponen en duda lo que dicen los mayores. A veces, ¿verdad? Es peculiar. Entonces, no lo ponen en duda, solo me miran con una cara como si me estuvieran viendo ahí ensangrentada con toda la sangre de la ballena y con la caraza de la ballena y en un barco, y ven así, y me preguntan, ¿y dónde y cómo? Y entonces les digo, ¿dónde y cómo? ¿Dónde? En el sofá de mi casa. ¿Y cómo?
cuando leo un libro que se titula Moby Dick, que estará por aquí por la biblioteca seguro, si yo leo un libro que se titula Moby Dick, donde se cazan ballenas, pues claro, pues yo estoy en el sofá tranquilamente y a la vez estoy dando los mares en un barco en el que preferiría no estar, con una tripulación con la que no me iría ni a tomar un café. Y tampoco querría que ninguno de vosotros se fuera con nadie de esa tripulación a ningún sitio, ¿eh? Pero estoy haciendo algo que no querría hacer en la realidad, pero lo estoy metiendo en mi memoria como algo ya que existe dentro de mí, que he vivido. Así que es importante esto. Y otra cosa que hacemos cuando leemos es que creamos los libros. Somos creadores. No solo nuestra cabeza funciona para ser más reflexivos y más críticos y más libres, sino que estamos creando la historia. Y claro, el libro no lo creaste tú. A ver, yo lo escribí, ya hice mis leyes. Pero ¿quién le da forma y vida a las palabras? Nosotros, los lectores. ¿Le damos forma y vida? ¿Le damos todos la misma forma y la misma vida? No, porque pensad que los libros son como espejos en los que nos proyectamos. Nos proyectamos en el espejo, todos nos hemos mirado en el espejo esta mañana y ¿qué hemos visto? Cada uno ha visto un reflejo, ¿verdad? Suyo, diferente, cada uno. Y un reflejo que además va cambiando a lo largo del tiempo, porque lo que yo he visto esta mañana en el espejo del hotel no era lo que veía hace 2 años, estas arrugas no las tenía hace 2 años. Vosotros habéis visto algo diferente a lo que veíais hace 2 años, ¿verdad? Una vez más pequeños todos. Dentro de 2 años veréis otra cosa, otro rostro, otras arrugas, no te veréis arrugas, pero bueno, otra expresión, otras cosas. Entonces, eso se lo damos a los libros que leemos. Entonces, leemos de manera diferente cada uno de nosotros y dependiendo de en qué momento de nuestra vida estamos. El primer libro que escribí se titula Medallón Perdido y empieza con cuando el protagonista, que es el narrador en primera persona, cuenta que su padre había muerto 2 años antes en un accidente avioneta. Pues en una de las primeras charlas que di de ese libro se me acercó una de las chicas, era de cuarto también, muchos de vosotros, para decirme así, textualmente, me dijo: Ana, quiero decirte que leí un libro diferente de mis compañeros. ¿Qué me decía esto? Pues cuando empezó a leer el libro, hacía justo una semana, que su padre había muerto en un accidente de coche. Pues claro, lo primero que te encuentras en ese libro es la muerte del padre en primera persona, que no te lo hace jamás. Entonces, claro, pues ella, esas palabras a ella le decían muchas cosas, se proyectaba en esas palabras, ¿no? Y lo vivía todo de una manera muy distinta a como lo leían el resto de sus compañeros, que también cada uno lo leía de una manera distinta porque cada uno proyectaba su vida y sus cosas, y sus deseos, y sus ilusiones, sus engaños y lo que fuera. Así es que claro, que estamos creando, cuando estamos leyendo, estamos creando, como habéis hecho con este libro, que habéis creado el secreto del espejo, lo habéis vivido unas aventuras, unas situaciones que yo no quiero que viváis, al menos algunas, y también habéis alimentado una parte del pensamiento, porque ha hecho que el pensamiento sea más reflexivo, más crítico y por tanto más libre. Los libros nos hacen libres, estamos en la biblioteca, que es un lugar de libertad. Antiguamente otras bibliotecas primero no existían, en segundo estaban cerradas a cal y canto para que nadie entrara. Los libros eran algo prohibido solo para algunos. Todavía hoy hay bibliotecas a las que tienen partes a las que solo acceden los alumnos más brillantes. Esto me lo encontré, no voy a decir dónde. En cierta universidad privada española hay una zona de la biblioteca en la que solo pueden entrar los alumnos que sacan notable sobresaliente, los demás no. O sea que todavía hoy en día hay bibliotecas cerradas. Tremendo, yo me canto de gallina cuando lo cuento, entonces como me quedé cuando me lo contaron. En fin, dicho lo cual, vamos a hablar de este libro, ¿os parece bien? Primero os cuento por qué lo escribí y luego dejo que me preguntéis, porque yo sé que tú me vas a preguntar que por qué no se queda Linda con Flavio. ¿Cómo lo saben? Porque lo sé. Ya da un drama eso. Ya, es que te he visto la cara que has puesto cuando he nombrado a Flavio y entonces digo, y esta me va a preguntar eso, que no me lo va a perdonar es la vida. No te voy a perdonar. No, yo sé que no me vas a perdonar, pero bueno, no te preocupes que no tengo visiones ni nada de eso. Así que bueno, os voy a contar primero por qué lo escribí.
No te menciones. Este fue el segundo de una tetralogía, que vosotros estáis leyendo el secreto de Galeón. Luego va este, luego va el secreto de la Esfinge. Ahí yo pensaba haber terminado, pero me entró ganas de escribir otro, que fue el secreto del colibrí dorado. Aquí los tenéis, ay, los tenéis aquí todos. Ay, qué bonito, no me había fijado. Estos así, estos no. Acaba de salir una vuelta al mundo de Verónica Sánchez. de las visiones, pero que se me la llevan, si está, pues no. Bueno, el caso es que el orden de la ¿vale? Entonces, cuando presenté el secreto del Galeón, lo presentamos en un museo en Zaragoza. El director del museo me dijo, oye, a ver si escribes un libro que se vea que el museo es el de aquí, porque en el secreto del Galeón no se dice qué museo es, no se dice qué ciudad están. Aquí sí, aquí se ve que es Zaragoza y demás. Entonces le dije, pues mira, sí, porque además me apetecía mucho escribir algo que tuviera que ver con algunos objetos del museo, sobre todo con los mosaicos, porque Zaragoza es una ciudad romana y hay unos mosaicos preciosos. Entonces, bueno, esto que os enseño así es para que veáis un poco cómo empecé y por qué. Porque por un lado quería que hubiera ese mundo romano. Los mosaicos, estos eran los suelos, los pavimentos, los suelos de las villas romanas eran todos de mosaicos. Ahora están en los museos puestos en las paredes y eso, pero eran los suelos. Cuanto más pequeñitas eran las teselas, es que el dueño de la casa era más rico y podía pagar a un artesano que hiciera un trabajo más minucioso y laborioso. Ya veis que los había con zoomórficos y antropomórficos, es decir, con forma de animales y de personas, pero también, esto es la entrada del Museo de Zaragoza, también geométricos. Entonces yo quería escribir un libro que por una parte recogiera ese mundo romano, pero por otra parte yo había investigado para hacer un artículo sobre cuentos tradicionales y había descubierto con la investigación, pues gente que había estudiado mucho antes que yo, que había un cuento tradicional que todos conocemos que se relacionaba con algo real. Los cuentos explican siempre cosas que han pasado de una manera o de otra, luego trastornados y la oralidad ha cambiado mucho, pero hay un cuento que enseguida, vosotros ya sabéis un poco de cuál es, pero bueno, en el que se refleja el hecho de que los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, se iban al bosque de grupos de 6, 7, 8 hombres para estudiar las estrellas, los movimientos de la luna, del sol, las plantas, y claro, se llevaban consigo una mujer para que limpiara, cocinara, un poco una chica para todo, ¿vale? No entraremos en más detalles. Entonces esa mujer entraba en contacto con secretos y ocultos de estos hombres, que no querían que la gente normal supiera tanto como ellos, como decíamos antes, que nos enseñaba a leer, ¿verdad? Pues los druidas tampoco querían que las gentes del pueblo supieran como ellos que iba a haber un eclipse, ¿vale? O que iban las estrellas a caer del cielo, las estrellas fugaces, porque ellos estudiaban y claro, preveían los eclipses y tantas cosas, pero luego llegaban a la gente del pueblo y decían, no, hemos ofendido a un dios o lo que sea y va a oscurecerse mañana la tierra. La gente se creía que estos hombres tenían poderes, pero no era así, era que habían estudiado las estrellas y la luna. Entonces a esta mujer que estaba con ellos ya no la dejaban salir jamás de allí, porque como había entrado en contacto con los saberes secretos no querían que pudiera contar algo. Así que nunca salía, solo salía cuando estaba muerta. Moría, pues ya se la llevaban al pueblo, pero en vida no. Entonces, ¿qué cuento tradicional refleja una joven mujer que vive en el bosque con un grupo de hombres y que solo sale de esa casa cuando está muerta? Blancanieves. Blancanieves recoge toda esta historia real de lo que pasaba con estas mujeres. Entonces, claro, Blancanieves viene el príncipe, le da un beso, de todas las historias. Pero refleja eso. Y los 7 hombres, el número 7 es un número mágico que aparece en muchas historias por la luna, ahora lo decimos. Pero ¿a qué trabajo se dedican en el cuento? A mineros. Y la minería ahí en el cuento es un símbolo de ¿qué?
de los saberes ocultos, secretos a los que poca gente accede, algo que está escondido, ¿vale? Como los saberes escondidos solamente para los iniciados, para los sacerdotes druidas, en este caso, ¿vale? Y eso pasaba con los egipcios y con todos, que no querían que la gente supiera nada. Entonces, bueno, pues con todo esto empecé a escribir el libro. Y hay algunos detalles, por ejemplo, ¿os acordáis cuando Federico le manda a su hijo, ¿verdad? Una postal de unas chicas en bikini que dice su madre mía, qué ocurrencia tu padre? Este es uno de los lugares arqueológicos, de los yacimientos arqueológicos más alucinantes de Europa. Se llama Piazza Armerina, está en Sicilia, ¿vale? Y es una villa romana, que bueno, el dueño de la villa es como todo el pueblo nuestro aquí, que es enorme. Entonces había de todo, esto era el gimnasio. En el gimnasio pues había estas imágenes en mosaico de chicas, de mujeres que estaban haciendo deporte. Y se entró el bikini, ¿no? Pues un poco como el bikini, que no era realmente un bikini, es que, a ver, ahora tenemos ropa y lavadoras, ¿verdad, hijos? Pero entonces no había lavadoras. Y la gente hacía gimnasia y sudaba. Entonces se ponían muy poca ropa para hacer deporte, para sudar menos y para poder eso lavarlo de una manera más fácil. No se iban a poner a hacer deporte como ahora con el chándal, con la camiseta de no sé qué. Pues el primero eso no existía y segundo era muy poco práctico. Entonces era un poco raro. ¿Alguien de aquí hace ballet o gimnasia rítmica? ¿Lo ha hecho? No. Los que sepáis que habéis hecho algo pues simplemente para que veáis las posiciones de los pies. Las posiciones de los pies son las posiciones correctas para cualquier ballet, o gimnasia rítmica. Hay que colocar, para que la cadera esté recta, hay que colocarlo así. Patinaje y todo también, ¿no? Es así. Entonces ya los romanos hace más de 2000 años sabían cómo había que colocar el cuerpo para que estuviera correcto a la hora de hacer gimnasia. Pero bueno, esto es otra historia. Y fijaos que hacían las pesas y demás, lo hemos inventado tanto, no penséis. Eso tiene más de 2000 años. Y esto es de Pompeya, y os lo pongo para que veáis un poco pues, las ropas que llevaría Gilda, ¿no? Y los personajes, el peplum, que es ese velo que se ponía en el pelo, que le compra Cayo, no, Flavio, los velos también, todo eso son de pinturas de Pompeya. Y todo este mundo de los druidas, claro, pues tenían sus árboles mágicos. El roble, aparece el roble, ¿verdad? ¿Dónde se esconde Gilda? En un roble. ¿Por qué? Pues porque lo consideraban que ahí podían habitar los espíritus, era junto en bosques de robles donde hacían sus ceremonias secretas y sagradas, Y eso ha pasado a muchas culturas. El roble es así como un árbol como muy sagrado para muchas culturas y viene de los celtas, Aquí os puse un romance, esto es que no lo puedo... hay una falta, no te espantes, va separado, es un romance castellano de la Edad Media, en el que aparece el número 7, aparece el roble, donde está encantada la princesa, la Diamantina, y siempre son 7 años, 7 hadas, etc. Porque el número 7 se repite mucho, y en este libro he querido dar ese tono de temas de cuento tradicional, de alguna manera también. Por eso el número 7 pues es un roble. El número 7 pensemos un poco, ¿por qué es un número mágico y aparece en todo? Pensemos en los antiguos. La gente de la prehistoria, antes de saber tanta ciencia como sabemos nosotros, veían que había una cosa redonda que salía todos los días, ¿verdad? El sol todo el día. Y luego que cada unos cuantos días salía por la noche, claro, cada 7 días cambió la luna. Entonces, claro, desde muy antiguo ya se vio que había unos cambios en la luna. Claro, el ciclo lunar, ¿cuántos días tiene? Lo mismo que el ciclo de las señoritas. 28. Curiosamente es que igual que el ciclo menstrual, son 28. Entonces, 28 días y ¿cuántas fases tiene la luna? Una llena, luna nueva, cuarto, 28 entre 4, 7. Luego, desde muy antiguo, el número 7 se relacionó con la estructuración del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues eso se convirtió después en un número mágico, especial, que aparece pues, en cuentos tradicionales y en muchas cosas. Luego también hay 7 estrellas, las estrellas, no sé qué. O sea que el 7 siempre está. Bueno,
Estuve investigando, por supuesto, con los alfabetos y cómo escribían y todas estas cosas, y los druidas parece que escribían en este alfabeto, que es el alfabeto más sencillo que uno puede imaginar, porque son líneas rectas, 1, 2, 3, 4, 5, inclinadas delante o detrás de otra línea más principal, digamos, o cruzándolas, sin más. ¿Por qué era tan fácil este alfabeto? Era de los primeros, de los más antiguos alfabetos que existieron. Es más fácil hacer una línea recta que una línea curva. ¿Vale? Nuestro alfabeto tiene líneas curvas, pero los primeros alfabetos no. Ni este Ogham de los celtas ni las runas eran todas líneas rectas, por dos razones. Yo creo, primero porque escribían sobre piedra. Estos escribían sobre piedra, pues una raya es más fácil de hacer. Pero es que este movimiento que nosotros hacemos con mucha facilidad, pues no está fácil. Hacemos este movimiento con mucha facilidad porque en el cole de pequeños hemos coloreado, ¿verdad? Sí. Y habéis hecho espirales y cosas así. Sí. Se hacían espirales y eso para hacer esto que se llama la movilidad casi con motricidad fina, llaman los maestros, ¿vale? Yo he dado clases a chicos de vuestra edad que vienen de países donde no les enseñan ni a leer ni a escribir, que no saben leer ni saben escribir, y no podéis imaginaros lo difícil que es enseñar a hacer una O o una A o una E a alguien que de pequeño no ha hecho estos movimientos. Yo tenía que coger mi mano con su mano, con la tiza y en la pizarra forzar este movimiento. Es decir, es muy difícil hacerlo. Entonces los primeros alfabetos no tienen curvas. ¿De acuerdo? No tienen curvas porque no había este movimiento, no se hacía este movimiento, apenas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues me costaba casi una semana o dos, dependía, enseñar a hacer una O o una A. No nos parece tan fácil, ¿verdad? Pero si no has hecho este movimiento no lo sabes hacer, no puedes hacerlo. Es como si a nosotros nos mandan a hacer una O o una, lo que sea, con un pie, que no lo hemos movido, no lo hemos trabajado. Es lo mismo, si no has trabajado esto no sabes hacer una O. Así que bueno, todo el tema de los cultos lunares que hemos dicho antes, esto es Stonehenge en Inglaterra, este es uno de los yacimientos arqueológicos tenemos. Y bueno, a mí me gusta mucho la ópera, entonces pues esto, porque en la ópera Norma de Bellini también hay el culto lunar, el roble y bueno, todos los temas muy parecidos, y las plantas sagradas que aparecen en el libro, la verbena, las plantas que tenían el brezo, plantas que tenían sagradas los druidas también. Y este tema de mezclar a los celtas con los romanos, pues no es que sea el original, esta ópera la tiene, pero luego lo tiene un cómic muy famoso. ¿En qué cómic los romanos están intentando conquistar la aldea gala? Obelix, efectivamente. Están intentando conquistar la aldea gala, la aldea celta, los galos eran celtas también. Y hay un druida que se llama Panoramix. Bien, Panoramix es el druida, que es este con el pelo largo, la barba blanca, el vestido blanco, es el que hace la pócima. Es el que más tiris para estar fuerte. Ese es el druida, ¿vale? Que no quiere decir la composición, porque es algo secreto, pues es que es secreto. Bueno, pues ya veis un poco cómo surgió el libro, y ya os toca preguntar, que yo hablo mucho, ¿verdad? No lo sabíais. Pues ya lo sabéis. Preguntas. Que voy a preguntar, que levante la mano y que diga cómo se llama, y ya la, yo contestaré. ¿Te llamas? Miguel. Miguel pregunta que por qué empecé a escribir, ¿no? Pues por una tragedia familiar. Yo tenía familia que vivía en África y uno de mis primos pilotaba la avioneta de la empresa y un día se estrelló, murió. Entonces cuando murió mi primo, yo quise y necesité las dos cosas: escribir algo que tuviera que ver con él, algo que me hiciera sacar sentimientos y emociones mías y que fuera una especie de homenaje a su memoria. Entonces escribí mi primer libro, que fue El medallón perdido, que empieza, como os he dicho antes, cuando un chico cuenta que su padre había muerto en un accidente de avioneta en África, etc. Así que bueno, como ese libro gustó mucho, pues dije, pues escribir otro. Yo escribí un retrato de Carlota, ¿no? Por aquí, ¿veis todo? El de Carlota. Y luego escribí este, y luego escribí este, y luego uno más. Y entonces, bueno, pues aquí estamos. Pero fue por una tragedia
que yo, claro, muchas veces pienso, ojalá nunca hubiera escrito ese libro, porque yo ese libro, si mi primo no hubiera muerto, no lo habría escrito. Que a lo mejor habría escrito algo ambientado en África con aquellas cosas, aquellas historias que me contaban mis dos superprimos, que los convertí en mis dos superhéroes, porque eran dos chicos un poco mayores que yo, guapísimos los dos. Me contaban aventuras en la selva, pues imaginaos. Pues a lo mejor, pero no lo sé ni lo sabré nunca, ¿no? Así que ahí empezó todo. Yo había escrito antes ediciones didácticas de obras de teatro, artículos, como habéis comentado, los compañeros que han presentado también, pero nunca una novela. Esa fue la primera novela que escribí. ¿Tú sabías que querías ser escritora o no estaban en tus planes? No estaban en mis planes, porque a ver, ahora venimos los escritores al instituto y nos veis como personas normales. Espero que me veáis como una persona normal. Pero cuando yo tenía vuestra edad, los escritores no venían a los institutos. Primero, la mayoría de los escritores que leíamos estaban muertos. Segundo, los que no estaban muertos eran superestrellas. ¿Vale? Eran gente súper famosa, Entonces, claro, yo que era una chica de barrio obrero, de familia obrera, normal y corriente, yo no pensaba ser escritora porque me pensaba que ser escritora debía ser algo como muy extraordinario. Luego ya veis, pues no. Luego, a ver, para ser escritora hay que leer mucho, hay que experimentar cosas y ser muy curioso y pensar que cualquier cosa la podemos convertir en literatura, ¿vale? Pero claro, yo en aquel tiempo, cuando era pequeña o adolescente como vosotros, pensaba que ser escritor era como muy diferente. Así que no, yo de pequeña quería ser médico. Afortunadamente me di cuenta al tiempo de que no era lo mío y me hice profesora de lengua y literatura. He sido profesora de 16 años en un instituto pues parecido al vuestro. O sea, no. Vale, los profesores no estamos en un instituto, estamos no sé cuántos. ¿Te llamas? Candela. Mi ambiente de trabajo, a ver, yo tengo en mi casa un despacho, biblioteca donde escribo con el ordenador, en la ventana, con mucha luz. Pero escribo mucho en los trenes, cuando yo viajo, que viajo mucho, pues suelo empezar mis libros en un tren, en un aeropuerto o en un avión, suelo empezar en un cuaderno, a mano. Suelo empezar a mano, porque yo de viaje no me llevo el ordenador, porque algo me faltaba. Entonces el ordenador se queda en casa y no tengo tanto, si no es pequeño, pero no. Entonces me gusta además caligrafiarlo en un cuaderno, haciendo dibujos, y luego ya cuando llego a mi casa lo paso al ordenador y sigo con el ordenador, porque escribo muy deprisa con el ordenador. Entonces claro, le paso mis pensamientos a los dedos y a los personajes rápidamente. ¿Qué te llamas? Me llamo Cintia. ¿Por qué has pensado la historia dirigida en la antigua Roma y no en otra época o ciudad? ¿Por qué le interesa la antigua Roma? Me interesa la antigua Roma, hemos visto los mosaicos y todo eso, ¿no? Y claro, nosotros somos nuestro pasado, ¿no? O sea, los españoles tenemos la suerte de que por aquí ha pasado mucha gente, por estas tierras peninsulares, ¿no? Entonces, claro, tenemos una cultura y un lenguaje de origen romano, el español, el castellano y el gallego y el catalán, junto con el portugués, el francés, el italiano y el rumano, son lenguas que vienen del latín. Entonces tenemos una gran base de cultura romana en muchos aspectos, de cultura árabe, porque estamos en Granada, y la cultura árabe es fundamental. Entonces, bueno, tenemos esa suerte y a mí me gusta que aparezca, ¿no? Que aparezca en mis libros porque es un poco lo que hemos vivido y lo que vivimos, ¿no? Entonces el mundo romano pues es interesante. Estoy leyendo un libro muy divertido y una de las cosas que dice es que claro, los romanos tenían a sus esclavos que trabajaban, ¿no? Pero ellos vivían la gran vida. Los ciudadanos romanos de la ciudadanía vivían la gran vida. Entonces en el libro se dice, claro, que quizá por eso los españoles nos gusta mucho pasarlo muy bien. Yo no estoy de acuerdo porque los españoles trabajamos mucho. No sé si somos mucho productivos, muy productivos, pero trabajamos mucho. Pero un poco es ese juego, ¿no? Que la vida, el ocio, viene un poco de la cultura romana, de que los romanos les gustaba vivir bien. Pero tenían otros que trabajaban, que esos no vivían tan bien. Vamos con quien no preguntó todavía, luego ¿tú qué te llamas? Nayeli. ¿Por qué ha hecho dos historias en un libro? Dos historias, ¿por qué dos historias paralelas? A ver, ¿no os ha pasado nunca estar en un sitio y pensar
¿Qué pasó aquí antes de que llegara yo? Sí. Claro, ellos son arqueólogos además. Entonces, tocamos un objeto que ha tocado alguien antes. Vemos en el museo unas pinturas que alguien ha visto antes o ha pintado antes. Entonces, esa relación que entablamos con el pasado a través de un objeto o de un lugar, y con el pasado y con las personas que vivieron y que hicieron eso antes que nosotros, ¿no? Personas con las que compartimos espacio u objetos, pero no el tiempo. El tiempo no lo compartimos con ellos, pero sí el espacio o el tiempo. A mí eso me fascina mucho. Por eso hay dos historias, una del presente que se va relacionando con una del pasado. Yo ayer que pasé por la Albaicín y bueno, la Alhambra de lejos, no subí a la Alhambra esta vez, pero yo veo esas torres que hay, ¿en qué pensarían aquellos vigías que había en las torres, ¿verdad? Durante siglos había diferentes hombres allí vigilando, y el miedo que tendrían cuando venían las huestes cristianas a atacar, en los miedos, las personas a las que amaban, en quién pensaba que él vigía, a quién amaba, a quién echaba de menos. Pues todo eso a mí me sugiere siempre historias, ¿no? Historias que mezclan el pasado y el presente. Ahora te toca a ti preguntar. ¿Estás deseando preguntar? ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia, ¿qué quiere preguntar? ¿Que por qué Gilda no terminó con Flavio? Aquí estás enfadadísima y mucho ahí. No me hagas con el lápiz, ¿no? ¿Por qué Gilda no terminó con Flavio? Yo cuando empecé la novela, bajan las manos un momento. Cuando empecé la novela pensaba que Gilda iba a acabar con Flavio, sí. Pensaba eso. Pero luego los fui conociendo más, porque a ver, hay dos tipos de escritores. Los que se hacen un mapa, que se llaman escritores de mapa, los que se hacen un esquema con todo lo que va a pasar y lo respetan. Y luego hay escritores como yo que llaman de brújula, que no te hacen un mapa, que empiezas y no sabes lo que va a pasar. Y lo que va pasando te va llevando, puedes tener una idea, pero luego ves que las historias te van llevando. Entonces yo pensaba que sí, pero de repente llegan a España, ¿no? Llega a Zaragoza y aquí está Julia, que es la prometida de Flavio. Y Flavio es el padre de Julia es el tribuno, el general, ¿no? El jefe de Flavio. Entonces yo pensé, a ver, no me creo yo que mi Flavio vaya a dejar a mi Julia, porque es personaje mío también, a mi Julia para irse con Gilda, la que acaba de conocer, que no tiene nada ni a nadie, la vaya a dejar por ella y vaya a perder todo el favor del general. En aquellos tiempos eso no se hacía. Hoy hay gente que tampoco lo hace. Difícil. Y luego, claro, yo fui pensando un poco en la relación que había tenido Flavio con Gilda antes de llegar, ¿no? Entonces pensé, vamos a ver, Flavio lleva mucho tiempo sin ver a Julia, sin ver a ninguna chica prácticamente. Entonces de repente aparece Gilda, tan pelirroja, tan guapa, tan divina, tan sabia que es, sabe de las plantas, de las abejas, sabe muchas cosas que ellos no tienen ni idea. Y entonces, claro, pues le gusta, ¿cómo no le va a gustar? Por fuerza que tiene que gustar. Y Gilda, que su única experiencia con hombres ha sido estar secuestrada por unos druidas en el bosque, ve a estos hombres a caballo romanos que se la llevan a no sé dónde y que ella les ayuda y ellos a ella. Y claro, ¿quién le gusta? Pues el más joven y el más bueno, que es Flavio. Por fuerza, lo normal. Pero claro, luego seguimos, yo sigo pensando. Flavio, tan mono, tan así, que tiene un momento de amor, vale, bien sí, pero ¿quién es el que le coge una ramita de brezo para que se la lleve y la tenga siempre con ella? Un pedazo de su tierra, ¿no? ¿Quién es? Es Cayo, no es Flavio. Flavio, ni se le ocurre. Ni se le ocurre. En cambio, Cayo, con una generosidad absoluta, la está amando en silencio desde el primer momento. Y es el que se preocupa de ella y le da esa ramita. Y cuando llegan a Hispania, al mercado y demás, ¿quién le compra los velos, los peplum y las horquillas? Es Cayo. Flavio ni se le pasa por la imaginación, así que le den bola a Flavio. Claramente. Entonces, Gilda, que es muy lista, le gusta sí, pero se da cuenta enseguida de que Flavio no va a dejar a Julia. No la va a dejar porque no le interesa, no la va a dejar. Y ella, que ha vivido momentos duros con los druidas y demás, sabe que en esta vida hay cosas que merecen la pena y cosas que no.
Entonces ella se da cuenta que no merece la pena luchar por algo que no va a tener ningún sentido y que lo va a pasar mal, hay que pasarlo mal lo justo en esta vida. Lo justico que es cuando se nos pone enfermo alguien o nos ponemos enfermos o pasan cosas así. Entonces es cuando se sufre. Pero otras cosas yo creo que desdramatizar. Y Quinta desdramatiza, pasa de Flavio. Y Cayo, que la ha querido desde el primer momento, sabe esperar. Espera y llega un momento en el que se da cuenta de que ya ha llegado, que era hora de decirle lo que sentía por ella. Entonces ella acepta porque ella quiere a este hombre. A mí me parece mucho más interesante Cayo que Flavio. Flavio le había dado una patada en el culo, con perdón, y le había quedado también con Cayo. Con perdón, que no tenía que haber dicho esta palabra de entendimiento. A ver, con el tema mayor, pero no, se casaban con 15 y eran mayores, ¿eh? O sea, Julieta, que tiene 13 o 14, en Romeo y Julieta, ya le dice a su madre, tiene que casarse ya, porque ya es mayor. Es mayor. Entonces, le diré a que la Celestina lo mismo, ya es muy mayor y en fin, no. Entonces, claro, Cayo pues puede tener 20 años, 23 o 24 años cuando empieza la historia. Quinta puede tener 15, 16, por eso él también espera, porque es pequeña y jovencita, y Flavio puede tener más o menos la edad de Quinta. Pero es que, claro, a esas con 15 y 16 años iban a la guerra. Ojo, que Ucrania está movilizando a chavales de 18 años para la guerra. Y aquí, durante la guerra civil, hubo lo que se llamó la Quinta del Liberal, que mandaron a la guerra a chavales con cuántos años tenían, 17 o 18. Y Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, mandó soldados de 15 y 16 años en las últimas jornadas. Ojo, hay una terrible, que no sé si deciros que la veáis, que se llama Bajo la Arena. Es una película, ¿habéis visto? Es una película danesa de lo que pasó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Me salgo, ¿vale?, del tema, pero para que veáis el tema de las edades, de las guerras y demás. Se llama Bajo la Arena. Lo que pasó cuando acabó la guerra en Dinamarca. Alemania había mandado un montón de soldados a Dinamarca que fue ocupada en los últimos reemplazos a jovencitos de vuestra edad o menores, alemanes. Y Alemania minó todas las playas de Dinamarca. Entonces Dinamarca puso, cuando acabó la guerra, a todos los jovencitos a limpiar las minas de la arena, de las playas. Son las películas más duras que yo he visto en mi vida. Y eran chavalicos que, bueno, en la película, desde luego, los actores, es que se te cae el alma a los pies, porque eran chavales de 15, 16 años. La película creo que menos tienen los actores. Se llama Bajo la Arena. No os digo, os la recomiendo, porque vais a sufrir mucho. Se pasa fatal. Yo lo pasé fatal con esa película. Es muy brutal, muy terrible. Pero bueno, para que os hagáis idea, dice que en las guerras actuales del siglo XX y ahora mismo se está llevando la guerra gente muy joven. Entonces, claro, pues los romanos llevaban a la guerra y a conquistar a chavalicos de 14 y 15 años. Porque es que con 30, 35 ya la gente se moría. Así que bueno, pues eso, las edades son diferentes. Ahora, claro, ahora las cosas son distintas. Para nosotros, para la guerra. ¿Te llamas? Clarisa. Clarisa. A ver, Clarisa. ¿Cómo es su rutina de escritura cuando empieza? Pues mi rutina es, como les decía, que empiezo a mano, en un cuaderno, y luego ya me pongo con el ordenador. Y depende del tiempo que tengo. Si tengo tiempo que estoy en casa, que no estoy haciendo otros trabajos o no estoy viajando, pues me pongo por la mañana y bueno, y se me hace tarde, ¿no? A veces, y luego por la tarde me pongo también. ¿Y se espera que venga la inspiración o escribe ambiente? La inspiración está sobrevalorada. Las musas que vienen y te inspiran están sobrevaloradísimas. Hay que trabajar. O sea, yo lo que espero, a ver, cuando ya tengo una idea, me pongo, no sé lo que va a salir. O sea, yo como no tengo esquema, me pongo delante del ordenador, miro las últimas líneas que escribí el día anterior para seguir y ya va viniendo, ya es como si me raptaran los personajes y así, ¿no? Y empiezo a escribir. Pero claro, para empezar una novela tienes que tener una idea. Entonces la idea, que es la musa la que te la pone, pues no, es tu propia experiencia
tu curiosidad, tus ganas de hacer las cosas. Y bueno, aquí pues claro, yo quería escribir algo que tuviera que ver con los romanos y demás. Yo había investigado, sabía esto de Blancanieves que os digo. Entonces bueno, pues sabía que quería escribir algo sobre eso, ¿vale? Porque me parecía un tema muy fascinante. Entonces bueno, pues me pongo y ala, lo que salga. Pero siempre busco, o sea, espero a tener algo que me sugiera una historia. Yo ahora quiero escribir una novela, que no tengo tiempo ahora porque acabo de sacar, este mes saco 2, que os traerá Rosa una de ellas, que es para jóvenes, que se llama La Dama de Ceilán. Y bueno, pues la escribí a raíz de un viaje a Sri Lanka y bueno, porque una historia potente que me apetecía escribir y pensar. Pero ahora, por ejemplo, yo quiero escribir una novela en la que la protagonista sea una silla. Y cualquier cosa es materia literaria. Y es una silla, un asiento, en el autobús, en el metro, en el tren. Todas las personas que al cabo del día pasan por el mismo asiento, ¿verdad? Pasan muchas. Cada uno con sus historias, con sus neuras, con sus ilusiones, con sus dolores, con sus depresiones, con lo que sea. Pues la historia de lo que pasa en una silla en un día, eso es un novelón. Y eso lo quiero escribir y ponerme cuando pueda. En cuanto pueda escribirlo, porque llevo tiempo dándole vueltas a esa historia. Entonces hay que esperar a que te venga una historia, pero que te viene con tu propia experiencia de todos los días, sobre un viaje o cosas así. Para ser escritor hay que ser muy curioso, hay que mirar mucho, para ser cualquier artista, para ser pintor, para ser todo. Miras, y sabes que cualquier cosa la puedes convertir en literatura o en una pintura. En una silla se puede convertir. Pero por ejemplo en pintura, pensar en pintura, habéis visto bodegones, ¿verdad? Naturaleza muerta se llama también. Bodegón puede ser 2 manzanas y un vaso, ¿sí o no? 2 manzanas, un vaso o qué sé yo, un trozo de pescado, que también hay. Eso lo vemos cualquiera de nosotros, o yo por lo menos lo veo y digo, 2 manzanas y un vaso. Pero el artista ve las manzanas y el vaso y dice, aquí tengo un cuadro. Y lo pinta, ¿me explico? Entonces la mirada, porque el artista ha dicho, pero claro, el artista educa la mirada. Y los escritores también. O sea, no es que tengamos una ciencia infusa que digas, es que el artista nace artista. Pues no lo sé, no lo tengo tan claro. Yo creo que el artista también se forma. Y en el instituto estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo y nos están educando la mirada y el oído y todo. Pues es muy importante que no se pierdan asignaturas como música, como plástica, como todo lo que nos forma realmente. No solo nos enseña, sino que nos forma para mirar mejor el mundo y escuchar. ¿Tú qué te llamas? Leonardo. A ver. ¿Viajaste a algún lugar para escribir un libro? A ver, exprofeso para escribir un libro a Escocia. Cuando escribí El bosque de los árboles muertos, que ese justo he visto que no lo tenéis aquí, bueno, está prestado. Está prestado. Pues ese libro, yo había estado en Escocia antes, ¿vale? Pero quería escribir un libro ambientado en Escocia, en un castillo escocés, con lo que todos los castillos escoceses tienen, que es, según las leyendas, ¿qué hay en los castillos escoceses? Un fantasma. Entonces yo quería una novela en Escocia, castillo y fantasma, así que me fui más de un año de vacaciones, pero exprofeso para tomar notas sobre los diferentes castillos que había y bueno, y escribí ese libro. Entonces es el único sitio al que he ido a propósito para escribir, para buscar. Los demás pues han sido de viajes que yo he hecho y de cosas que me encontraba en los viajes. Mi marido es noruego, profesor noruego que decíais antes. Mi marido es noruego y la casa en la que vivimos cuando estamos en Noruega, que aparece en este libro, está en un barrio que durante la Segunda Guerra Mundial no era un barrio, era un campo de prisioneros. Donde ahora hay casas, había barracones de prisioneros serbios a los que llevaron los alemanes para construir los hangares para los submarinos, que está en la costa, ¿vale? Claro, esa novela me salió al encuentro, porque yo eso no lo sabía. Y me di cuenta un día de que en nuestra casa es la única que tiene una orientación distinta. Le pregunté a mi suegra que vivía todavía
y me contó esto que nunca me lo habían contado. Y nuestra casa no se pudo construir, por haberlo hecho los cimientos habían chocado con los restos del búnker que está en la zona de nuestro jardín. Pero claro, te cuentan una cosa así y ¿cómo no vas a escribir una novela? Es que necesitas escribir una novela. Pero no es una cosa que sea tan extraordinaria. Aquí yo no conozco vuestro pueblo tanto, pero seguro que si excavas un poco habrá ruinas de no sé dónde, ruinas de no sé qué. Hay historias en cada sitio. Hay ruinas y en Granada, ¿qué hay? Pues bueno, pues de todo lo que queramos en Granada. En Granada cualquier piedra de Granada nos está contando una historia. Cualquier piedra del Albaicín nos está contando muchísimas historias, o de la Alhambra, o del centro. Entonces solo hay que fijarnos y preguntarle a las piedras, y preguntarle a la torre quién había ahí vigilando, y en quién pensaba. Ahí tenéis otra novela, hay otra novela que yo también la tengo en la cabeza. Así que, si por ideas no será, ahora es el tiempo que no hay tanto tiempo. ¿Tú qué te llamas? Silvia, De todos los libros que has escrito, ¿cuál ha sido el que más te ha motivado para seguir escribiendo? Ay, el que más me ha motivado para seguir escribiendo. Pues a ver, yo me motivo cada vez que vengo a una charla como la vuestra, por ejemplo, digo, tengo que seguir escribiendo porque me gusta estar aquí, me gusta que me contéis cosas y que no os gusten algunas cosas, ¿no? Me gusta mucho. Y bueno, pues desde el primer libro, que fue un libro, El medallón perdido, que una editorial no lo quiso porque me dijo que tenía poca violencia y agresividad y que los jóvenes querían más violencia y agresividad. Me dijeron eso, no la quisieron. Era una editorial religiosa, no voy a decir más. Me quedé muy sorprendida de ese hecho y lo mandé sin cambiarle una coma, lo mandé a la editorial Anaya, que es una editorial laica. Y al mes o 2 meses después me llamaron por teléfono de Anaya diciéndome, nos gusta mucho este libro, lo vamos a publicar porque además qué bien que no tiene ni violencia ni agresividad. Así que eso me motivó mucho también, porque ese libro salió y gustó muchísimo y entonces dije, voy a escribir otro. Y también gustó mucho y otro y bueno, hasta ahora no hay ningún libro que hayamos dicho, ¿verdad? No ha gustado. No. ¿Y sabéis por qué? Porque todos están escritos muy desde dentro, desde mis propias emociones. Yo no escribo ningún libro porque esté de moda escribir no sé qué cosa o esté de moda ahora mismo en el mundo hablar sobre determinados temas. Si a mí no me sale hablar de esos temas, por la razón que sea, no lo escribo. Yo escribo lo que me sale, lo que me apetece. Y son libros que tienen cierto contenido a veces histórico o artístico o lo que sea porque es lo que a mí me gusta. Y a mí me gusta meteros caña con todo esto. De hablar de Roma y de lo que sea, o del antiguo Egipto, o de, yo qué sé, de Noruega, o de la historia de cuadros. No lo fuerzo porque es que es lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, es lo que yo disfruto. Y por eso me motiva a seguir escribiendo. ¿Tú qué te llamas? Eirene. ¿Cómo? Eirene. Eirene. No Irene, sino Eirene. Vale. Luego me cuentas por qué esa, Hombre, Porque también era el resto. Es que el nombre de Irene procede de Eirene, no de Irene. Ah, vale. Pues no lo sabía yo. Irene significa paz. Sí. Y en griego era Irene con E. Era Eirene. Vale. Pero con los años del tiempo pues quitaron la E y pusieron Irene. Vale. Pues ya me quedo convencida. Que porque a Flavio no le dice nada a Julia de lo que sentía por Gilda. Ay, por este Flavio. Porque, a ver, Gilda la protege. A ver, pero es que Flavio, ¿qué siente por Gilda? Que le gusta. Pero ¿y por Julia? También le gusta y está prometido. Y la conoció desde que eran críos. Entonces, hoy en día las cosas serían distintas. No en todos los casos, pero muchos sí. Pero en aquel tiempo es que él no va a dejar a Julia por una desconocida. Porque va a perder el favor del general. Y en aquellos tiempos los contactos eran muy importantes. Ahora también. Ahora me temo que también, pero en aquellos tiempos imaginaos. Entonces, y a Julia, ¿por qué le va a contar que le ha gustado y que le da un beso a Gilda en no sé qué sitio allá lejos? Pues le va a hacer daño, sin más. Entonces, ¿cómo no? ¿Para qué se lo va a decir? ¿No? No sé.
Si se lo hubieras dicho, pues Flavio no. Flavio no se lo dice. Flavio no se lo dice porque hay cosas en esta vida que tampoco hay que contarlo todo. Eso es lo que piensa Flavio, creo yo. ¿Vale? ¿Tú me llamas? Disculpa, Miguel. Miguel, espera, Miguel. Disculpa, la historia retrata la portada, ¿verdad? Claro, la portada que es muy chula de David Guirao, fijaos lo que ha hecho. Ha hecho a Gilda, pero Gilda es todo un mosaico, pero también son las celdillas de las abejas, porque las abejas están muy presentes en la novela. Entonces ha puesto aquí abejas, pero claro, lo que es la trenza son por una parte las celdillas de las abejas, pero por otra parte también son las escamas de la serpiente. Porque la trenza cabe en una serpiente. Eran las de miel. Claro que Claro, es que mezcla todo. miel. David en sus ilustraciones mezcla diferentes elementos que pueden aparecer. Pues sí, la serpiente, las abejas, lo de la miel, pero también los mosaicos. Y luego el cambio de color del pelo, porque con la historia el narrador va diciéndole el brillo y eso va cambiando. Claro, Depende del estado de ánimo. claro, claro. Porque ya no es que tenga poderes, pero bueno, es un poco especial. Y luego tengo otra preguntilla. ¿Tú tienes algún libro que no hayas compartido porque es íntimo y te gusta mucho? No sé si me he expresado. Ha escrito un libro y a lo mejor ese libro te ha gustado o algo así. Es un libro, pero no quiero compartirlo por temas que sean de son personas. No, la verdad es que no. A ver, yo todos los libros que he escrito los he mandado para compartir, para publicar. Y algunos son muy personales. Digo que por ahí tenéis el Brindis de Margarita. Eso quería preguntar. Es un libro, es muy personal. Es muy personal. Margarita soy yo. Yo no tengo el hijo que manda a Italia, pero casi, ¿no? En la novela sí, pero ese personaje se parece mucho a mí en muchas cosas. Es un ajuste de cuentas. Sí, yo que he empezado a leer, digo, mira, no llevo demasiado, pero nada más que el principio, pues cuando leo, pues la verdad es que me siento de Claro, yo ese libro lo escribí justo después de haber vaciado la casa de mis padres, entonces claro, el libro empieza ahí. Claro, pues eso es lo... Ese principio de verdad es muy brutal, esos principios son terribles porque son muy terribles. ¿Tú te llamas? Al igual que escribe en pasado y presente, ¿va a escribir algún en futuro y presente? De cómo lo va. A ver, en el futuro, así como de ciencia ficción, no. Pero, por ejemplo, La Dama de Ceilán, que es el libro que sale ahora mismo, que traerá Rosa en cuanto sabe, La Dama de Ceilán, el narrador es un narrador omnisciente que sabe no solo lo que pasa, sino lo que pasará. ¿Vale? Entonces hay un momento, por ejemplo, que dice, porque al chico protagonista le gustaba una chica que tenía otro novio. Y entonces esto, es que no sé si os lo cuento, es un poco brutal. Dilo una pequeñilla. Bueno, que tienen un accidente estos dos y mueren los dos. Eso es una pequeña frase en la novela, no tiene nada que ver con la novela, solo que el narrador lo cuenta. Que ese mismo verano, mientras Fernando está con el farero tal, fulanita y menganito tendrán un accidente, morirán los dos, y cuando Fernando se entere solo 9 más. Lo que le da bastante igual. Es una cosa bastante... Entonces el narrador sí que sabe lo que va a pasar, entonces varias veces se mete ahí y cuenta lo que va a pasar, pero no como... Dejarte con la intriga. Os dejé con la intriga porque es un libro que me gusta mucho y me gustaría que leyerais. Porque vosotros sois lectores, los del grupo de lectura y los de cuarto y de bachillerato, veo yo que sois gente muy lectora, y ese libro yo creo que os va a gustar, el de La Dama de Ceilán, que es muy especial. ¿Sabéis qué país era Ceilán? Que ahora no se llama Ceilán. ¿Cómo se llama ese país que es una isla que parece que cae como una lágrima de la India? No. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka, su antiguo nombre era Ceilán. ¿Vale? Entonces le puse la dama de una historia de amor ahí, que claro, Sonia no sé si tampoco para buscar a la historia de amor que hay. No sé yo si a Sonia le gustará, porque bueno, pero bueno, ahí lo dejo. A ver, ¿tú qué te llamas? Soy Laura. Laura, cuéntanos. Tengo 14. ¿Tienes? Ah, perdón. Podrías 14 preguntas. No, aquí dentro la tengo 14. Pues a uno que se llama postales coloreadas,
que le costó 10 años escribirlo, pero mientras escribí, por ejemplo, El bosque de los árboles muertos, escribí unos cuantos más. Y otro que se llama Bajo el león de San Marcos, que está en Albaida, que es así tiene 500 páginas, pues eso me costó como 3 años y pico, pero también mientras escribía alguno más. ¿Tú te llamas? Rafa. Rafa, cuéntanos, Rafa. ¿Y el secreto del galeón? Yo escribí El secreto del galeón, sí. Pero que si te gusta escribir. Ah, que si me gustó escribirlo, sí. A ver, yo me lo paso muy bien con mis libros, si no, no los escribiría. Me gustó escribirlo y ahí sí que tenía un plan. ¿Lo habéis terminado? Sí. En El secreto del galeón tenía como plan que aparecieran piratas, que hubiera un tesoro escondido en el mar y que murieran todos los del barco. Ese era mi plan. Pero a mí me cuesta mucho matar. Me cuesta, ahora un poco menos, pero en general me cuesta matar en la ficción, quiero decir, ¿eh? Entonces, al final que no, que solo murieron 2, no había piratas ni de lejos y tampoco había ningún tesoro, realmente. Así que fui cambiando poco a poco las ideas, las pocas ideas que tenía las fui cambiando. ¿Tú qué te llamas? ¿Cómo? Carmen. Carmen. El que más me gusta escribir todos, porque los amo mucho y les pongo mucho amor, entonces no podría elegir. Carmen. ¿Y tu compañero qué te llamas? Yo me llamo Ángel. Aquí no comenzaste aquí. Pues yo empecé muy tarde a escribir novelas, empecé con 38 años. Que fue a raíz de la muerte que tenía, os decía. Antes había escrito ediciones didácticas y cosas así, pero de creación. Algún poema cuando me gustaba algún chico, nunca le di a nadie, pero sí que me gustaba escribir poemas y eso, pero no, para malo, una buena poesía. Ahora he escrito, por primera vez he publicado algún poemita en un libro infantil que sale también ahora, que se llama Casilda del pájaro viajero, y he metido breves haikus. Haikus son un tipo de poema japonés que son muy cortitos, de 5, 7 y 5 sílabas. Pues he hecho unos cuantos haikus que he metido ahí, ¿no?, sobre la naturaleza en un libro infantil. Y bueno, me gusta, Ángel Mágico, sí. Bueno, nuestro invitado, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Cómo? Carlos, cuéntanos, Carlos. ¿Hay algún libro que te hayas rechazado? Uf, a ver, el primero ya os he dicho que me lo rechazaron porque no tenía violencia ni agresividad. Pero es que, te voy a pensar una cosa, hay editoriales de adultos, los editoriales juveniles en general son, no voy a decir que son más serias que las de adultos, pero son más serias que muchas de adultos. Yo tenía una novela que mandé a una editorial comercial de adultos y me han dicho que, bueno, sí, pero si meto algún crimen, que tiene que tener algún crimen y algo más chicha, ¿verdad? Amorosa, pseudo-amorosa. Y en la novela no pega nada, ni una cosa ni la otra, ni lo opuesto. Entonces no se va a publicar esa novela en esa editorial porque querían más crímenes y más cosas así. A mí en Anaya jamás me han dicho que meta un crimen o que meta más cosas, jamás de los jamás. En las novelas juveniles hay un respeto por el lector mucho mayor que en muchas, digo muchas porque no voy a generalizar, porque hay editoriales de adultos muy serias, y que muy bien, pero que mucho más respeto por el lector que en muchas editoriales comerciales que lo único que quieren es vender libros y que la calidad literaria les importa 0,0, y esto lo acabo de vivir yo en carne propia. No voy a decir con qué editorial importante, que querían que metiera carnaza. Así que ya ves, te pueden rechazar libros y esa editorial no lo quiere, pero lo puede querer otra. Que te rechacen un libro no quiere decir que el libro sea malo, sino que no encaja con la editorial en esos momentos, ¿sabes? Entonces hay que probar con otra y alguna le gustará. A ver, ¿por dónde vamos? Volvemos por aquí. ¿Tú qué te llamas? ¿Hemos dicho? Candela. Candela. ¿Has inspirado alguna vez un libro en un sueño que hayas tenido? A ver, si me he inspirado en algún sueño. En algún sueño me ha dado de repente la clave, pienso,
de cómo solucionar un problema que tenía en algún libro, porque me he despertado alguna vez con una idea. Entonces, si me despierto con una idea, entiendo pues que he soñado con esa solución durante el sueño. Como te metes a la cama pensando esto que he puesto aquí, cómo lo soluciono, pues supongo que algo habré soñado que me he despertado más de una vez con una idea. Así que imagínate. ¿Sí? ¿Y tú eres? Nayeli. Que me acabo de dar cuenta que muchos libros tuyos dicen el secreto de algo. Porque es una tetralogía. Dice Nayeli que muchos libros empiezan con el secreto. Porque claro, es que es una tetralogía de secretos. Siempre aparecen Carlos, Elena, Marga y Federico, y el abuelo y Paquita aparecen en estos 4. Y va continuando la historia de Carlos y de Elena y de todos, ¿vale? Lo que investigan son cosas diferentes, eso sí, pero la historia continúa. Y claro, a Sonia tampoco le va a gustar lo que pasa al final con Carlos y Elena. ¿Mucho al final? ¿O de ese? Es que esto, lo de Carlos y Elena continúa aquí y continúa después aquí. Entonces empieza en el secreto del galeón. Claro, en el secreto del galeón es cuando se conocen Carlos y Elena, que Elena, como es hija de un coreógrafo de ballet, ¿verdad?, va de aquí para allá y lo lleva al colegio, al instituto, a mitad de curso. Y Carlos, pues bueno, la adopta un poco y se enamora y se gusta. Luego aquí es cuando se va a bailar a Ámsterdam, ¿no? Sí. Y luego se lesiona y vuelve. De aquí, pues no digo más. Porque si por eso no se lo lleven, que se lo lleven. Leeroslos, que los tenéis aquí. Leeroslos porque os van a gustar. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, claro. Ángel, escribiendo algún libro. ahora estoy corrigiendo una novela para adultos que va a salir pronto y es que ahora mismo he estado corrigiendo y estoy en plena promoción de un libro sobre Beethoven que ya se publicó hace nada y con estos nuevos que acaban de salir. Entonces ahora estoy con promoción y con la radio que nos han llamado esta mañana, mientras estaba con Rosa, me han llamado para el programa de radio también de Zaragoza sobre el nuevo, así que bueno. Carmen, ¿qué luego vas tú? ¿De qué? No te entiendo, que si hablas con el chicle puesto es difícil entender. Tenía costado más escribir. Pues algunos de los infantiles, que como son muy cortitos, se escriben enseguida, aunque luego hay que revisarlos muchísimo, porque los libros infantiles son los que más hay que mimar, ¿sabes? Hay que mimar porque el lenguaje tiene que ser exquisito, muy poético, muy breve y en una frase tienes que contar un mundo para un niño pequeño, de 7 años, de 8. ¿Tú qué te llamas, en hecho? ¿Qué tipo de libros te gusta escribir? Novelas realistas, como son todas estas, que mezclen historias muchas veces de pasado y de presente y que a veces aparezca algún elemento inexplicable. Porque en la vida a veces pasan cosas que no tienen explicación. Aquí hay ese sueño, esos dos sueños entre Marga y Gilda. Marga sueña con Gilda y Gilda sueña con Marga. Porque dicen los que saben sobre el sueño que en el sueño hay unas ondas, alfa, gamma, no sé qué ondas, para las que no existe el tiempo. Por lo cual, pues en esa cuestión científica más o menos, estaría basado el hecho de que Gilda pueda soñar con Marga y Marga pueda soñar con Gilda. ¿Vale? ¿Tú te llamas? Seila, cuéntame. Seila, perdón. Porque el libro no tiene ni imágenes ni capítulos. Imágenes, porque ya los libros que son para vuestras edades, muy pocos tienen imágenes. Y capítulos, ahora os pregunto, ¿se os ha hecho difícil leerlo así con secuencias? No. A ver, porque si hubiera puesto capítulo cada vez que hay un cambio, habrían sido de no sé cuántos, 300. Yo me di cuenta cuando vi la letra, digo, uy, esta letra de Claro, claro, son las letras diferentes y hay un hueco. Entre uno y otro hay un hueco, eso se llama secuencia. ¿Vale? Es estructurar por secuencias, que son más cortas normalmente que un capítulo, y dar más agilidad. Porque si no, imagínate que alguien te pregunta, ¿y por qué capítulo más? Y fue en 200 y pico. Parece que estuvieras leyendo en busca del tiempo perdido de Proust, por lo menos, ¿vale? Y no. Entonces, secuencia, que es algo más
moderno, pero que tiene más de 100 años, de descubrir consecuencias. Pero ¿sabéis una cosa? En muchas editoriales de libros para autores te piden que escribas con capítulos, que lo dividas en capítulos, porque dicen que los lectores se pierden con las secuencias. Y yo les digo, a ver, un adulto se pierde con las secuencias si mis lectores de 12, 13, 14, 15 años no se pierden. Eso no os habéis perdido. Y podéis leerlo. Hay una cosa que se llama marcapáginas para decir, no voy por el 27, sino que pongo el marcapáginas y ya sé dónde estoy. Pues bueno, hay muchas editoriales, repito, comerciales, que piden que se escriba, que se estructure por capítulos porque es más fácil de leer. Así que ya veis, los jóvenes leéis mucho mejor que muchos adultos, que lo sepáis. Y Nayeli, ya terminamos quizás lo que me están diciendo. Vamos con la última, Nayeli. ¿Por qué secuestran la Breda a Gilda y la dejan encerrada y luego cuando se va con los romanos no, se la tienen pero no le secuestran literalmente, o sea, la dejan libre y que la ayuda a ellos y eso? Claro, porque los druidas no querían que estas mujeres salieran de allí, porque sabían demasiado, sabían lo de las estrellas, sabían el alfabeto, sabían cosas y no querían que pudieran contar. Entonces, claro, los druidas la quieren secuestrar, los romanos no, los romanos no es que la liberen porque ella se ha liberado sola, ¿no? Se ha escapado sola, pero bueno, la ayudan, ella les ayuda en aquella lucha que hay con los pictos que llegan también y demás, como lo deja. Entonces, bueno, pues sí, ellos no la secuestran, ellos la tratan bien. ¿Cómo le habrían tratado en la realidad a un grupo de romanos que llevan tiempo sin ver a una chica? Ay, no lo quiero pensar, pero en mi novela la tratan bien. Miguel, y terminamos. Cuando usted empezó a escribir, ¿abogada por ejemplo de hecho de ser mujer? No, tengo que decir que no. Al revés, a mí me han invitado a muchos sitios por ser mujer, para reuniones de escritoras. Ahora me he convertido en chica de calendario, señora de calendario, porque un grado de la Universidad de Zaragoza ha hecho un calendario con mujeres, con escritoras, antiguas editoras, etcétera. Si yo hubiera sido hombre no habría salido ahí, así que yo tengo que decir que yo nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Otras personas que sí, ¿vale? Hay otras mujeres que se han sentido discriminadas y que se sienten discriminadas y que son discriminadas, etcétera. Pero yo he de decir que no lo he sentido nunca. Bueno, pues me ha encantado estar con vosotros, es que me quedaría todo el día. Rosa, ¿qué pasa este instituto? El año que viene. Lo que vamos a hacer, si te parece, pues para acabar el acto, vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio y si no eres tan amable de firmar la gente que tiene su libro, pues nos quedamos por aquí. Aquí le vamos a entregar un regalito. La bolsa, alguien sabe que a mí me gusta mucho el té. Se han chivado. Hemos hecho aquí una investigación. Y té, bueno, solo la caja es preciosísima.
además se va a guardar en la memoria y en el corazón por mucho tiempo, en el IES de Cullar Vega, en el IES Arabuleila, creo que lo he dicho bien, porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Y bueno, los lectores habían leído El secreto del galeón, El secreto del espejo, que son dos libros muy queridos para mí. Y la verdad es que ha sido un encuentro hermosísimo, por eso digo que lo voy a recordar por el entusiasmo con el que me han tratado en el instituto, el entusiasmo con el que han presentado los alumnos y las alumnas que se habían vestido para la ocasión, y eso se agradece mucho, que hay ¿cómo diríamos? Hacer algo especial, ¿no? Porque es especial que un escritor venga a un instituto y ellos lo han hecho muy bien y lo han apreciado mucho y yo lo he apreciado muchísimo también. Es una actividad que se ha organizado desde el instituto junto con la editorial Anaya, con Rosa, mi queridísima Rosa de la editorial Anaya, que, bueno, pues que ha organizado esta actividad porque ella sabe, como los profesores del instituto saben, lo importante que es que se lea, que lean, que los chicos lean para ser más libres, ¿no? Porque leer nos hace vivir vidas, nos hace crear y nos hace sobre todo alimentar el pensamiento para que el pensamiento sea más reflexivo, más crítico y por tanto libre. Por eso es importante que se haga este tipo de actividades en los colegios y en los institutos. Se dice mucho que los jóvenes no leen o que leen menos que antes. Yo no sé muy bien las estadísticas, pero los jóvenes se dice, hay estadísticas que dicen que los jóvenes leen más que muchos adultos. Los que leen mucho, hay algunos que leen poco, pero es que los adultos, hay muchos adultos que no leen nada. Y cuando yo era adolescente, yo leía mucho, pero porque mi padre se empeñó en que leyera, pero no había libros de lectura ni obligatoria ni recomendada en los colegios. Así que leíamos lo que algunas maestras tenían a bien recomendarnos y lo que había en casa. Ahora desde los colegios e institutos se potencia la lectura de determinados libros juveniles en los que se intenta buscar, yo como autora intento buscar calidad literaria por encima de todo y bueno, y me encuentro con que se lee con mucho entusiasmo. Así que no tengo yo tan claro que los jóvenes lean ahora menos que antes. Leen más que cuando yo era joven, sin duda.